Predicación, 19 de julio de 2026. Serie, Orando en todo tiempo. Tema, Levantando manos santas. Cita, Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 8. Que lleva por título Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Es una serie a la que hemos dedicado los domingos del mes de julio, enfocada precisamente en la oración, y en esta tercera enseñanza estaremos tocando también temas relacionados con la disciplina de la oración, para lo cual te pido que vayas con tu Biblia a Primera de Timoteo capítulo 2 para leer los primeros 8 versículos, por favor. Primera de Timoteo capítulo 2, vamos a leer los primeros 8 versículos y después te pido que me acompañes inclinando tu rostro para poner este tiempo en oración en manos del Señor. Primera de Timoteo capítulo 2, tú me avisas cuando ya andes por allá, por favor. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice la palabra de Dios: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Acompáñame a orar, familia. Padre, te damos gracias por tu bondad. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí frente a tu palabra, que es como espada de doble filo que penetra y discierne las verdaderas intenciones de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Señor, quita cualquier distracción que pueda evitar que tu palabra llegue, Señor, de una manera clara a nuestro pensamiento y a nuestro corazón y nos siga transformando y haciendo tu obra hasta el día que tú regreses. Padre, pongo este tiempo en tus manos para que seas tú quien haga la obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Familia, ¿estarás de acuerdo conmigo en que una de las actividades más comunes de los creyentes es orar? Incluso cuando te predicaron el Evangelio y el Espíritu Santo abrió el entendimiento que hay en ti y te convenció de pecado, de justicia y de juicio y decidiste recibir a Cristo, hacer la oración del pecador, lo acabo de decir, todo empezó con una oración en la que tú reconocías que eras un pecador, reconocías que en ti no había la mínima posibilidad de salvarte, ni por tus méritos, ni por tus esfuerzos, pero que abrazabas la fe que es en Cristo y su obra en la cruz. La vida del creyente desde su nuevo nacimiento está claramente marcada por una vida de oración. Oramos en momentos de angustia, oramos en momentos de dolor, pero también oramos en momentos de gozo o de agradecimiento, como lo acabamos de hacer con mi querida hermana Mari, por lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando vamos a las Escrituras y tratamos de absorber la teología que envuelve a la disciplina de la oración, nos damos cuenta de que, aunque es un tema común y tocado en varios pasajes de las Escrituras, no deja de ser un tanto cuanto paradójico. Y déjame te explico por qué. Por un lado, tú lo sabes bien, la Biblia nos enseña que nuestro Dios es soberano. ¿Lo crees? Nuestro Dios es soberano y Él tiene el control absoluto sobre todo lo que Él ha creado. Él tiene el control absoluto sobre todo lo que Él ha creado. Él hace lo que quiere, cuando Él quiere y como quiere. Básicamente porque Él es todopoderoso a tal punto que el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 29,
nos dice que no cae un pájaro en tierra sin que la voluntad de Dios así lo haya querido. Nada ni nadie puede detener la mano de Dios para que Él haga lo que ha decidido hacer. Él obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Queda clara la primera parte? Tenemos un Dios poderoso, un Dios soberano que hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Pero por otro lado, mis hermanos, la Biblia nos enseña en reiteradas ocasiones que debemos estar orando en todo momento, orando sin cesar y, como acabo de leer, hacer rogativas, oraciones y peticiones. La pregunta obvia aquí es, ¿qué sentido tiene orar si al final de cuentas Dios va a actuar conforme a su soberana y santa voluntad? ¿Hay algún beneficio detrás de la oración si Dios siempre hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere? No se amontonen. A una sola voz y todos bien fuerte. Claro que sí, por supuesto que sí. La semana pasada, si tú no anduviste por acá, déjame te recuerdo que aprendimos que para orar es necesario, y mejor dicho, indispensable, tener fe. Esa fe que es descrita en la carta a los Hebreos como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y que se encuentra fundamentada o que encuentra su origen siempre en la palabra de alguien más. Y para poder orar a Dios, es decir, para poder hablar a Dios, es indispensable que tu oración tenga como fundamento o origen la palabra que Dios ya ha hablado a tu vida en alguna u otra ocasión. Y entonces entendíamos que cuando oramos a Dios, no oramos para que Él cumpla lo que a nosotros se nos ocurra. Más bien oramos para que la palabra de Dios y la voluntad de Dios sean hechas aquí en la tierra como sucede en los cielos y nosotros encontremos gozo, alegría en ello, conociendo que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Justamente así, como lo vimos en la oración que Cristo les enseñó a sus discípulos cuando se acercaron y le dijeron, Maestro, enséñanos a orar, ¿te acuerdas? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Y es que orar, mis queridos hermanos, no es hablar por hablar. Orar es hablar con Dios, pero siguiendo la conversación que Dios ya inició contigo cada vez que la palabra fue expuesta y predicada a tus oídos, a tu mente y a tu corazón. Imagínate por un momento que tú y yo nos encontramos el miércoles en donde tú quieras. Y entonces tú me preguntas, oye Miguel, ¿cómo viste el partido del domingo? ¿Qué te pareció el arbitraje? ¿Y qué tal jugó Lamine o qué tal jugó Messi? ¿Y qué tal esto? ¿Y qué tal el resultado? Y estuvo padre. Y cuando es mi turno de hablar, yo te digo, oye, están bien fuertes las lluvias y las inundaciones por mi casa están terribles. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pensarías de mí? Pues como que me falta un tornillito, pero en el mejor de los casos pensarías que yo estaba tan concentrado en el tema del clima y las lluvias que poco me interesó lo que tú me estuvieras contando. Eso mismo, mis hermanos, llega a suceder con la oración y más veces de las que nos gustaría admitir. No sé si te suena familiar, creo que en esta iglesia no pasa en las de allá afuera, que a veces estamos tan concentrados en nuestros problemas, tan agobiados por nuestras tristezas y aflicciones, que dejamos a un lado lo que Dios ha venido hablando en nuestra vida y lo que Dios ya ha hecho en otras ocasiones de nuestra vida. Nos estamos ahogando. Se están ahogando allá afuera en un vaso de agua, cuando en realidad Dios ya nos ha librado de tormentas y Dios ya ha hecho grandes promesas a nuestra vida, por lo menos la más importante. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más quieres? Si el Señor de señores, si el Rey de Reyes ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿qué más necesitas? ¿Qué otra cosa requieres? Que no sea que el Señor que creó este universo esté todos los días contigo. Pero se nos olvidan las promesas, se nos olvidan lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho en nuestras vidas por la penumbra
de la situación por la que estamos pasando. Y entonces viene este rompimiento de cualquier tipo de comunicación y viene este rompimiento de cualquier posibilidad de que la oración cumpla con su objetivo principal, que es alinear mis pensamientos a los pensamientos de Dios para que entonces yo pueda con gozo y con manos santas decir, venga Señor tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la finalidad de la oración. No es en vano, no es ¿para qué oro si Dios va a hacer lo que quiera? No, oro porque quiero que Dios haga lo que Él quiere hacer, porque entiendo lo que Dios quiere hacer, porque Dios ya me ha dicho lo que Él va a hacer. ¿Te queda claro hasta ahí? ¿Qué hacemos entonces? ¿Por dónde le recomendamos a los hermanos de allá afuera que empiecen a enderezar el camino? Pablo escribe la carta a Timoteo precisamente para eso, para enderezar varias cosas que ya de por sí se estaban empezando a desviar. Acompáñame ahí en la primera carta de Pablo a Timoteo, pero vamos a regresarnos al capítulo 1 para leer versículos 3 al 7, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Es el apóstol Pablo hablando a este joven Timoteo y diciéndole en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Timoteo era ese joven discípulo de Pablo que se quedó en Éfeso para dirigir la iglesia en la ausencia de su maestro. Aparentemente se trataba de una asignación temporal, pero nadie sabía ni cuándo venía Pablo, ni estaban seguros que Pablo fuera a regresar. Y mientras eso pasaba, mientras Pablo regresaba, él le dejó instrucciones claras y precisas a Timoteo a través de esta carta para que pudiera dirigir la iglesia en el sentido en que debe ser dirigida. La principal misión de este joven pastor, como acabamos de leer, consistía en encargar a ciertas personas que dejaran de enseñar lo que estaban enseñando. ¿Y qué estaban enseñando? Doctrinas diferentes, mitos, fábulas y genealogías interminables que acarrean más bien disputas en lugar de edificación. Y de aquí aprendemos algo bien importante, familia. Si hay disputas, si hay división y si hay pleitos en la iglesia, no es porque tu hermano te caiga mal. Es porque se está enseñando diferente doctrina y se está poniendo énfasis en fábulas y genealogías en lugar de la doctrina de la gracia que es por medio de la fe en Cristo Jesús y las consecuencias que todo eso trae a tu vida y a mi vida si hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Eso era lo primero y lo más importante, precisamente porque Pablo sabía bien esta cosa. Pablo sabía bien que las disputas, contiendas y divisiones tienen su origen en la enseñanza de una doctrina diferente. La enseñanza de la sana doctrina a la que Pablo anima a Timoteo a permanecer tiene como propósito generar en sus miembros una buena conciencia, una conciencia que les permita entender quiénes somos ahora en Cristo, pero también una fe no fingida, una fe que encuentra su fundamento y que entiende que lo que hacemos no lo hacemos para agradar a Dios, no lo hacemos para ganar el favor de Dios, sino que al revés. Como en Cristo nos sabemos y entendemos agradables a Dios, entonces hacemos lo que hacemos, decimos lo que decimos, amamos y servimos en las diferentes áreas de la iglesia. En pocas palabras, mis hermanos, Pablo quiere que Timoteo sea plenamente consciente de que la iglesia es un cuerpo y que como cuerpo está constantemente expuesto, escuchando y nutriéndose de la palabra que le es expuesta. Y aquí encontramos dos opciones, porque si al cuerpo que es la iglesia se le expone la palabra de Dios y la sana doctrina, el resultado será edificación, crecimiento y madurez. Pero si al cuerpo que es la iglesia se le exponen fábulas y genealogías interminables, el resultado será la división, los pleitos y las
riñas en medio de la iglesia. Y entonces llegamos así hasta el capítulo 2, en el que Pablo comienza a darle instrucciones en torno a la oración, y con esto pasamos al primer punto de esta enseñanza, en el que estaremos considerando la exhortación a llevar una vida de oración. Punto número 1 de esta enseñanza, estaremos considerando la exhortación a llevar una vida de oración. Vuelve ahí conmigo, por favor, a 1 Timoteo, capítulo 2, para leer los primeros 4 versículos. 1 Timoteo 2, versículo 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, exhortar significa incitar a alguien con palabras a que haga algo o deje de hacer algo. Repito, exhortar significa incitar a alguien con palabras a que haga algo o deje de hacer algo. Pero en términos bíblicos, exhortar implica algo más que una simple incitación. Exhortar en términos bíblicos conlleva la carga de una persuasión o un intento de convencer, apelando no solo a la razón, sino también a la voluntad de aquel que está siendo exhortado. El que exhorta anima a su hermano a permanecer confiando en la palabra de Dios y a seguir actuando conforme a la palabra de Dios, aun y cuando las circunstancias por las que se encuentra pasando parece que no se están arreglando. En eso consiste exhortar. En animar a permanecer en el camino, en animar a permanecer guardando la palabra de Dios, aun y cuando las circunstancias a nuestro alrededor parecen ir de mal en peor. Y esa es la exhortación de Pablo, a ser una iglesia que, teniendo el corazón lleno por haber sido constantemente expuestos a la palabra de Dios y a la sana doctrina, es capaz de hacer de la oración una prioridad absoluta. Fíjate bien cómo dice el versículo 1. Exhorto ante todo. Exhorto en primer lugar. Exhorto por encima de cualquier otra cosa a que la iglesia lleve una vida de oración. Porque una iglesia en cuyo corazón fue sembrada la palabra de Dios y que ha entendido que nada debemos hacer por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, no tendrá ningún problema en llevar a cabo lo que Pablo pide en esta primera porción. ¿Y qué nos pide Pablo? Nos pide hacer rogativas, nos pide hacer oraciones, nos pide hacer peticiones y acciones de gracias. Estos 4 términos bien podrían ser utilizados como una especie de sinónimo, aunque en realidad hay pequeños detalles que distinguen unas de otras. Rogativas. Familia, ¿cuándo ruegas? ¿Cuándo ruegas por algo? Cuando tienes la necesidad, cuando es necesario, pero en realidad rogamos cuando reconocemos que en nosotros no está la capacidad de lograr lo que necesitamos, sino que la capacidad está en alguien más. Entonces, en ese momento, te ruego que hagas esto, te ruego que hagas aquello. ¿Por qué? Repito, porque en mí no está la capacidad de poder lograr lo que necesito. Reconozco que mis fuerzas no son suficientes y que cierta situación escapa totalmente de mis manos y de mi control. Y en ese momento, ruego. ¿Te acuerdas del jardín del Getsemaní? Después de instituir la cena del Señor, Jesús salió con sus discípulos a este huerto en el que encargó a varios de sus discípulos que se quedaran a la puerta, resguardando el camino. Se llevó a aquellos que eran su círculo más cercano y les pidió que estuvieran orando, que estuvieran vigilando, que estuvieran guardando la vigilia de la noche. Él se aparta de ellos y empieza a rogarle al Padre. ¿Qué le ruega al Padre? Padre, te ruego que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Te das cuenta? No estaba en las fuerzas de Jesús definir si la copa o no podía pasar de él. Era una decisión totalmente del Padre, pero Jesús, consciente de la obra que vino a hacer, le rogó al Padre diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y pregunta de examen, familia. ¿Dios atendió la oración de Jesús?
Un ángel, según nos narran los evangelios, fue enviado a Jesús para que repusiera sus fuerzas, las renovara y le animara a continuar con el camino que estaba por empezar una vez que llegaran los judíos a echar mano de él. Esas son las rogativas. En segundo lugar, Pablo nos pide hacer oraciones, y estas oraciones pueden ser identificadas como esta comunicación constante con Dios, hablándole en oración y escuchando en su palabra. Y un ejemplo claro de ello es el Padre Nuestro que vimos hace un par de semanas, en el que Jesús enseña a sus discípulos que es necesario orar conforme a la palabra. Y la petición principal del Padre Nuestro es la que hemos venido diciendo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Tercer lugar, Pablo invita a que se hagan peticiones, y las peticiones, está claro, familia, son esas solicitudes que buscan satisfacer alguna necesidad de los hombres. En ese momento pedimos por algo cuando identificamos que algo falta y pedimos que sea suplido. Y finalmente, acciones de gracias. Y pues nada más para muestra un botón, lo acabamos de hacer hace un minuto con mi querida hermana Mari, donde agradecimos por su vida y agradecemos por lo que Dios va a seguir haciendo en ella, en la comunidad a la que va a ir. Algo bien sencillo sería hacer rogativas por mí, hacer peticiones por mí, dar gracias por lo que me pasa a mí y hacer peticiones por mí. Pero la instrucción de Pablo es bien clara al final del versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. ¿Y quiénes son todos los hombres? Todos los hombres. Tus hermanos de la iglesia, tus hermanos de sangre, tus amigos, tus enemigos, tu suegra, el jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Es como un orden descendente, ¿no? Más o menos algo así. Y otra vez, quizás es bien sencillo y ningún padre tiene el mínimo estorbo para hacer oraciones por sus hijos. Y los hijos no tienen el mínimo estorbo por hacer oraciones por sus padres. Pero ¿qué tal cuando te pido orar por tu jefe? ¿O qué tal cuando te pido orar por aquellos que te andan persiguiendo, que te andan ultrajando, que te andan maldiciendo? Ya se complica un poquito la cosa, ¿no? Pero para que quede bien claro, esto de orar por todos los hombres, incluyendo a aquellos que son nuestros enemigos, incluyendo a aquellos que nos persiguen, incluyendo a aquellos que están constituidos en contra nuestra, no es para cualquiera. Es para aquellos cuyo corazón ha sido transformado por la obra del Evangelio. Es para aquellos que han nacido de nuevo. Es para aquellos que en Cristo tienen una nueva identidad. Allá afuera no encuentras eso. Allá afuera no encuentras que alguien ore por su enemigo. Al contrario, mi enemigo está juramentado contra mí y le hago la guerra. Pero no es así entre nosotros. Tenemos el ejemplo claro en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz y murió por todos los hombres, sus discípulos, las mujeres que lo seguían, los judíos que lo acusaron, los romanos que lo clavaron. Jesús dio su vida por todos los hombres, amigos y enemigos. Y ahí tenemos nuestro más claro y grande ejemplo. Entonces, tenemos que orar por todos los hombres. Y a manera de ejemplo, Pablo aterriza un poquito más esta instrucción y en el versículo 2 nos dice que también hay que orar, hay que rogar, hay que pedir y hay que dar gracias por los reyes y por todos los que están en eminencia. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Al día de hoy no vivimos en un lugar en el que haya reyes, pero es fácilmente aplicable a aquellas personas que están en autoridad. Y esta instrucción, este mandamiento, es desde antes de que existiera el PRI, es desde antes que existiera el PAN, es desde antes que existiera Morena, así que no hay acepción de partido, color, ni de derecha, ni izquierda, ni mucho menos. Necesitamos orar por las autoridades, necesitamos rogar por las autoridades, necesitamos pedir por las autoridades, necesitamos dar gracias por las autoridades, sin importar, repito, de qué partido sean, sin importar la manera en la que se conduzcan. Estamos llamados no solo a orar por ellas, sino también a someternos y obedecer, por supuesto, siempre que lo que nos pidan no contravenga principios bíblicos. Acompáñame rápidamente a la carta que Pablo escribió a los romanos, por favor. Vamos a Romanos capítulo 13. Romanos
capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Vamos a leer versículos 1 y 2. Romanos 13 dice Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, fíjate bien, sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas de modo, y fíjate bien familia, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Más claro, ni el agua. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las autoridades que existen han sido establecidas por Dios. Como sea que hayan llegado al poder, haya sido como haya sido, toda autoridad en la tierra ha sido puesta por Dios, y si te opones a esa autoridad, ¿a quién te opones entonces? Ay, nanita. Mejor ya no, ¿verdad? Mejor nos vamos por la sombrita y nos sometemos a la autoridad. ¿Y para qué será eso, familia? ¿Para qué sirve someterme a la autoridad? ¿Para qué sirve orar por la autoridad? ¿Será acaso que si oro todos los días por la presidenta, Dios puede cambiar su corazón y entonces deje a un lado la corrupción si es que existe y entonces comience a gobernar como es correcto si es que no lo está haciendo? Vamos de nuevo a Timoteo, por favor, porque ya está la clave. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Sigue siendo Pablo pidiendo que hagamos rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría vivir quieta y reposadamente? Por supuesto que sí. En toda piedad, y la piedad no es otra cosa sino una vida que agrada a Dios, y en toda honestidad, andando por el camino correcto. Y versículo 3 me encanta cómo cierra, porque dice, porque esto, ¿y a qué se refiere? A rogar por las autoridades y por los que están en eminencia. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Alguna vez has estado en la noche inquieto, sin poder dormir porque no entiendes la voluntad de Dios, no sabes lo que te está pidiendo y dices, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero que mi vida sea agradable para ti, pero no entiendo qué es lo que tengo que hacer? ¿Te ha pasado alguna vez? La respuesta es sencilla. Ora. Haz rogativas, haz peticiones, haz oraciones y acciones de gracias por todos los hombres, por los que están en autoridad, por los que están en eminencia. Versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Quieres hacer algo agradable a Dios nuestro Salvador? Ora por todos los hombres y por los que están en autoridad y por los que están en eminencia. Esto es agradable a Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, otra vez, ¿conectaste? Todos los hombres, hay que orar por todos los hombres porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres a los que te instruye a orar por ellos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Tú te acuerdas cuando te convertiste al Señor? ¿Tú tienes una idea de cuántas personas oraron por ti para que tú te pudieras convertir? ¿Más o menos? Seguramente fue por lo menos una la que te compartió el Evangelio. Y dependiendo de lo cabeza dura que haya sido, fueron días, fueron semanas, fueron meses o fueron años. En mi caso fueron meses. Y meses tortuosos en los que la oración era constante y gracias a Dios que fue escuchada, porque se cumplió lo que aquí dice. Dios quería que yo fuera salvo y viniera al conocimiento de la verdad, y la oración de las personas que estaban orando por mí rindió este fruto. Vine al conocimiento de la verdad y vine a la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Te queda claro hasta aquí, familia? ¿Alguna duda hasta aquí?
Muy bien, vamos a pasar entonces al segundo punto en el que estaremos considerando que Jesucristo es el único mediador que hace posible una vida de oración. Punto número 2 de esta enseñanza, en el que estaremos considerando que Jesucristo es el único mediador que hace posible una vida de oración. Versículos 5 al 8 de 1 de Timoteo capítulo 2. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador, hay un solo Dios. Tú sabes que para los judíos del tiempo de Jesús, la oración más importante que podía existir, conocida como el Shema, era básicamente una declaración de fe que tenía que ver totalmente con esto. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9 recoge esta oración, en el que las palabras con las que empieza esta famosa oración es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, el Señor uno es, o el Señor es uno. ¿Y qué escribió Pablo? Porque hay un solo Dios. Y Pablo agrega, un solo mediador entre Dios y los hombres. Esa idea de que Dios es uno estaba tan clara y tan arraigada en la mente de los judíos que eso provocó grandes discusiones entre Jesús y aquellos a los que intentaba predicar que a través de él el reino de los cielos se había acercado. Estaba tan clara la idea de que Dios era uno que los judíos más recalcitrantes no pudieron abrir la mente para entender que si bien Jesús era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, eso no afectaba en ninguna manera que fuera un solo Dios, porque nosotros creemos en un solo Dios, en tres personas, pero un solo Dios. Y cada vez que Jesús se identificaba a sí mismo como el Hijo de Dios o como Dios mismo, los judíos reaccionaban de manera violenta porque entendían perfectamente lo que Jesús estaba diciendo y que según ellos iba totalmente en contra de su declaración fundamental. Acompáñame rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58, por favor. Vamos a Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, en una de esas tantas discusiones que Jesús tiene con los fariseos y los escribas de aquella época, versículo 57, los judíos le hicieron una pregunta bien interesante. Versículo 57 de Juan 8. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Versículo 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Te acuerdas cuándo fue pronunciada por primera vez la expresión yo soy? En el Éxodo, cuando Dios se presenta ante Moisés en esa zarza ardiente que no se consumía para darle la misión de liberar a su pueblo de la esclavitud que sufrían en Egipto. En esa primera ocasión era claramente identificable para todo judío que yo soy, el yo soy, era Dios. ¿Y qué está diciendo aquí Jesús? De cierto te digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Todos los judíos que lo escucharon, todos los judíos habían llegado a la conclusión de que Jesús se estaba haciendo igual a Dios. Era clara para ellos la enseñanza de Jesús de equipararse a Dios. Tan es así que fíjate lo que dice el versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se
fue Jesús se equiparaba a Dios porque Jesús, familia, es Dios. Tú recuerdas el principio del Evangelio de Juan. No voy a ir ahí porque te lo sabes y es tiempo de ir acelerando el tiempo del término de la prédica, pero sabes perfectamente que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesús era Dios, de tal manera que cuando leemos en nuestro texto base en Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, esto no corrompe de ninguna manera nuestra fe y nuestra declaración fundamental. ¿Cuántos dioses se refiere aquí? ¿A cuántos dioses existen? Es un solo Dios en tres personas, pero un solo Dios. Y uno de esas personas es mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual, versículo 6, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La humanidad, familia, desde el huerto del Edén, desde el día en el que Eva y Adán decidieron desechar el consejo de Dios, necesitaba un rescate, y no un rescate cualquiera, sino un rescate que pudiera pagar el precio del pecado de todo el mundo. En la mañana, en el módulo de Evangelios, terminamos por fin y justo a tiempo el Evangelio de Marcos y nos aventamos, no sabes, la historia de la crucifixión, la historia de la sepultura, la historia de la resurrección y la ascensión de Jesús, todo en una hora. Pobres de mis alumnos, pero bueno, aguantaron vara y les agradezco a Dios por ello. Pero familia, a su debido tiempo, Jesús vino a esta tierra, se despojó de su posición de rey, vino y tomó forma de hombre, y no siéndole suficiente, se humilló hasta tomar esa forma de siervo, siendo obediente. ¿Y a dónde lo llevó esa obediencia? A la muerte y muerte de cruz. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, los sacerdotes y escribas se burlaban de él y decían, ¿cómo es posible que este que salvó a tantos, a sí mismo no se pueda salvar? Y decíamos en la mañana, no es que Jesús no tuviera el poder para arrancarse los clavos de las manos y los pies y bajarse del madero, pero simplemente Jesús no podía salvarse porque de su muerte dependían tu salvación y dependía mi salvación. Jesús tenía que morir, tenía que derramar sangre en el madero, porque sin derramamiento de sangre, familia, no hay perdón, no hay remisión de pecados. Jesús fue ese sacrificio sustitutivo que recibió en su cuerpo el castigo que tú y yo merecemos por todo lo que hemos hecho, para que en cambio nosotros recibamos la justicia que Jesús se mereció por llevar una vida perfecta. Esto fue lo que en su debido tiempo se reveló en la persona de Jesús, y para esto fue Pablo constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿A quiénes fue enviado Jesús? A los judíos, a su pueblo. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Jesús expiró su último aliento, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, como un símbolo de que la puerta hacia la presencia de Dios estaba abierta para todo aquel que confiara en Jesús como Señor y Salvador. Judío o griego, judío o gentil, no importaba, la invitación era para todos, y Pablo fue constituido predicador y apóstol para los judíos, más bien maestro para los gentiles en fe y en verdad. Y cuando entendemos que Jesucristo es ese mediador a través del cual podemos tener una vida en oración, la respuesta lógica, la respuesta real, la respuesta única ante toda esta revelación, la encontramos en el versículo 8, cuando Pablo nos dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Porque si tú has entendido que estás aquí porque Cristo pagó con su sangre, si tú has entendido
que tienes comunicación con el Padre porque Cristo tomó tu lugar en la cruz del Calvario, si tú has entendido que tu nueva vida no la obtuvo tu linda carita ni tus grandes esfuerzos, sino la sangre del Cordero derramada en la cruz, entonces no tienes otra opción más que orar con levantamiento de manos santas, adorando a aquel que lo merece y dándole la gloria al único que lo merece, sin ira ni contienda, porque no hay lugar para ello entre el pueblo de Dios, que se sabe amado por el Padre de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Familia, habiendo entendido que estamos llamados a una vida de oración y habiendo entendido que Jesucristo es el único intermediario a través del cual es posible lograr esa vida de oración, no nos queda excusa ni pretexto para no orar en todo tiempo, para no hablar en todo tiempo, para no pedir en todo tiempo, para no agradecer en todo tiempo. Pero no se trata de quedarse ahí en la oración, en la petición o en el agradecimiento, sino trata de que la fe, como dice Santiago, nos lleve a actuar empoderados por la oración y por sabernos amados por Dios, dignos de ser llamados sus hijos. Estamos llamados a una vida de oración, la cual conseguimos a través del sacrificio de Cristo en la cruz, que nos anda o nos permite andar en novedad de vida, que nos invita a amar, que nos invita a servir, que nos invita a perdonar, así como Él perdonó, así como Él amó, así como Él sirvió mientras caminó por esta tierra. ¿Me acompañas a orar, familia? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad. Gracias porque sigues hablando a nuestras vidas, Señor. No fue suficiente el salvarnos, no fue suficiente el adoptarnos, sino que sigues preocupado y ocupado en hablar a nuestros corazones, en sembrar tu palabra para que podamos meditar en lo que ahora somos en Cristo Jesús, en lo que tú hiciste a través del sacrificio de Cristo en la cruz, en lo que obtuviste para nosotros, Señor, esta gracia inmerecida, este regalo de la vida eterna, Señor, en el cual podemos andar, en el cual podemos disfrutar, en el cual tenemos el canal de comunicación para con el Padre abierto de par en par, para poder venir y decirle: papá, ayúdame con esto, guíame con aquello, perdóname por esto otro, y gracias. Sobre todo, muchas gracias por lo que has hecho en mi vida, pero sobre todo también en la vida del cuerpo de Cristo al que llamamos iglesia. Señor, permítenos que a través de estas palabras nuestra vida en oración, si no está muy bien, Señor, podamos apretar las tuercas que sean necesarias y venir a ti, levantando manos santas, sin ira ni contienda, sabiendo quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la obra de Cristo en la cruz. Te alabamos y te glorificamos porque nadie más lo merece sino solo tú, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.